para presentar este libro nos acompaña, y agradecemos mucho, el ministro de Obras Públicas del gobierno actual de Michelle Bachelet, Alberto Undurraga, como representando a los autores, el profesor Eduardo Engel, Eduardo Vitrán como uno de los comentaristas, actual vicepresidente ejecutivo de la Corfo, y Pablo Sanguinetti, que ha venido desde el extranjero a ayudarnos a presentar este libro, y le agradecemos también mucho su presencia aquí. Para el Fondo de Cultura Económica, que editó este libro en México, resulta un motivo de mucho agrado continuar en esta senda de tratar temas aparentemente económicos, pero que son temas de gran impacto social y político dentro de lo aparentemente técnico que es el libro. Hoy día, sin ir más lejos, hay un paro de los gremios de la salud precisamente sobre uno de los temas que trata el libro, las concesiones en los casos de construcciones de hospitales. O sea, es un tema de alta sensibilidad, impacto en la sociedad. Pero voy a dejar en primer lugar con el uso de la palabra a Eduardo Engel para que haga la exposición en nombre de los autores sobre este libro. Eduardo. Hay varios porqués en este plan que les mostré recién, ¿no es cierto? Hay un primer porqué, que es por qué escribimos el libro, el segundo porqué, que es por qué los gobiernos deciden usar las concesiones, usar las APPs, y el tercero es por qué debieran usarlos, y son bien distintos los tres porqués. Después hay un cómo no hacerlo y cómo sí hacerlo, y finalmente el contenido del libro. Ese es el plan de esta breve presentación. El punto de partida, porque el libro es, hay tres formas de proveer infraestructura pública. Uno tiene la forma tradicional, la provisión pública, lo que son servicios públicos, el extremo opuesto, que son las privatizaciones, y en algún lugar a mitad de camino están las asociaciones público-privadas, también llamadas concesiones o APPs, que es el tema de este libro. Llevábamos trabajando en esto unos 15 años cuando estalló la recesión grande del 2008-2009, y en ese momento se nos volvió aparente que luego de esa recesión iba a haber una motivación muy grande de muchos gobiernos, tanto en países en desarrollo, pero sobre todo en países desarrollados, por usar las concesiones. El motivo era que como producto de esa concesión muchos países se endeudaron de manera muy importante. Iba a ser muy tentador usar concesiones porque la inversión inicial no la hace el gobierno, sino la que hace un privado. Y nos pareció que era el momento de pasar de nuestros papers, de nuestro trabajo académico, en que el énfasis típicamente es más bien en lo que es novedoso y no siempre lo que es relevante, a lo que realmente uno le diría a un hacedor de políticas públicas, a un ministro de Estado, a alguien que toma decisiones respecto de cuándo y cómo concesionar. Nos autoimpusimos escribir un libro en que no hubiera ecuaciones. Al final incluimos un apéndice, pero no hay ninguna ecuación en el texto principal. Y realmente eso lo hizo más difícil, en el sentido de que uno muchas veces se escuda en las formalidades y en el momento de tener que explicar en castellano, uno se ve forzado a pensar si esto realmente es relevante o si al final no es más que algo que no es tan relevante. Y así fue como nació la idea de este libro. Tomó un montón de años, es la historia típica, todo el mundo conoce que ha escrito cualquier libro, siempre demora más lo que uno quiere. Y acá estamos entonces, y aprovechamos a agradecer al Fondo de Cultura Económica por la eficiencia con que lo sacaron. De hecho, felicitaciones, lo hicieron más rápido que la versión en inglés que está a cargo de Cambridge University Press y que sale solamente en 4 meses más. Ahí está la sinopsis, un montón de imágenes que espero que les queden con la idea de que la que más les interese vean el capítulo correspondiente en el libro. Acá está cómo está organizado el libro. Partimos con una introducción, luego tomamos estudios de países, el Reino Unido, Chile, China, Colombia, México y Argentina. Luego tomamos el caso particular de carreteras antes de ver en general todo tipo de infraestructura y ver los problemas de incentivos, el tema de financiamiento privado, el tema de finanzas públicas, las renegociaciones, la gobernanza de las concesiones, el diseño institucional de concesiones y finalmente la pregunta que nos motiva, que es cuándo y cómo conviene usar las APPs. Muchas gracias. Gracias, Eduardo, por la invitación a leer este importante libro. El tema
Muchas gracias. Muchas gracias especiales a los autores, a Eduardo Engel, a los gracias por la invitación a poder presentar este libro que debo reconocer que había leído por el privilegio que tuve, que Eduardo me lo envió incluso antes que anunciara que iba a hacer la presentación. Así que muchas gracias. Y la verdad que primero quiero compartir que no voy a escribir el libro porque está descrito, ¿no? Pero que lo leí con un triple interés. Un primer interés como ministro. Aquí hay un conjunto de elementos desde la economía que son muy útiles para el diseño, la implementación y la medición también de políticas públicas. Por lo tanto, primero como ministro. Lo segundo, para reflotar mi interés en la economía. Yo vengo de 8 años de alcalde después de haber estado en la trinchera misma, en algo muy bonito, muy importante para el país, como son los gobiernos locales, pero tienen, la verdad, una mirada muy local, ¿no? Pero tercero, tengo que confidenciarle que la primera vez que leía a Eduardo Engel, uno de los autores del libro, y cuando lo conocí terminé finalmente proponiendo un cambio a la ley del consumidor como director del CERNAC, que implementamos los intereses colectivos, que fueron muy resistivos en su momento y hoy día todo el mundo considera que es tremendamente importante porque generaba los incentivos correctos en la protección al consumidor. Cuando el costo de reclamar es superior al beneficio del reclamo, están todos los incentivos puestos para que hubiese abusos masivos y por lo tanto los intereses colectivos vinieron a resolver aquello. Entonces me interesaba de las tres formas, primero como una mirada general muy útil para el Ministerio, por eso lo leí hace algunos meses. Segundo, reflotar mi interés en la economía. Y tercero, para ver si encontraba aquí cuál es el cambio normativo similar al que podíamos haber hecho hace algunos años en el CERNAC. A todos los interesados en la economía, en la infraestructura y en el desarrollo de Chile, creo que es un libro que vale la pena leer. Es de fácil lectura en el sentido que no hay ninguna fórmula. Yo no llegué a los apéndices finales. Cuando llegamos a la fórmula dijimos hasta aquí llegamos, pero eso está finalmente en los anexos y en los apéndices finales. Vale la pena tremendamente leer. Es una tremenda contribución a la asociación público-privada, es una tremenda contribución al sistema de concesiones en Chile. Y por cierto, a mí me genera estas dos reflexiones, que es el orden de las preguntas, qué infraestructura necesitamos para Chile, para después ir a cómo la financiamos, primera reflexión. Y segunda, llegando al óptimo de contratos sugeridos, cómo manejamos la transición, no deja de ser un problema de política pública. Así que muchas gracias a los autores por esta tremenda contribución. Gracias, ministro. Por favor, Eduardo Vitrán, el comentario. Muchas gracias por la oportunidad de comentar este muy interesante libro de tres autores amigos. Y la verdad es que este tema, yo más bien desde el ámbito de la política pública y de mis roles de política pública y consultor, me ha tocado estar involucrado en él desde el año 1991, 3 años antes de que Eduardo se involucrara en este asunto. El trabajo en el Ministerio de Obras Públicas y en las discusiones con los colegas, traté yo de hacer una reforma legal que incorporara la mayoría de estos temas que estamos de acuerdo. En las discusiones, muy previo al libro, ¿no? Estábamos de acuerdo en la gran mayoría de estos temas, y lo que logramos es que una proporción de las cosas que intentamos corregir se aprobó. Tomó tiempo, pero una proporción. Entonces, ¿qué temas se avanzó? Que son temas que están relevados en este libro. En primer lugar, se enfatiza la contratación por estándar de servicio. Es decir, el proyecto de ley pone mucho énfasis en el tema de estándar de servicio, proyecto que se aprueba el año 2010. Un tema que se plantea en el libro, este concepto del equilibrio financiero de las concesiones,
que es un mecanismo que se usa en países europeos y en algunos otros países latinoamericanos para, de alguna manera, y lo voy a hablar en términos de abogado, traer el concepto de la teoría de la imprevisión al ámbito de las obras públicas. Conclusión, todavía hay un espacio, 30% en opinión mía por lo menos, para mejorar, y la mayoría de las indicaciones de cómo mejorar están en este libro, y ojalá todos los policymakers lo lean y lo pongan en práctica. Gracias. Y hablando último, muy interesante, así que lo mío va a ser corto y quizás no tan interesante. Pero primero quiero agradecer a Eduardo, ¿sí? Y también acá a don Julio por la invitación a presentar esto en este lugar tan magnífico, la verdad nunca había estado, y a todos ustedes por estar aquí. Bueno, hay un tema muy importante que enfatiza el libro y que nosotros en nuestro reporte también enfatizamos, que es el diseño institucional, que ya se habló aquí de forma importante. El libro hace este punto de que hay que separar, básicamente, hay que separar el área de planificación, diseño de los contratos, diseño de las inversiones, de la fiscalización de los contratos. Esto en varios países, como Chile, a pesar de estar ahí arriba, no lo tiene, o sea, tiene todo unificado, lo dijo Eduardo. Hay modelos en América Latina que han mejorado eso, y Eduardo hizo el tema de Perú. A mí es un modelo que me encanta, el de Perú. Como vimos en el cuadrito de Eduardo Vitrán, si yo me pongo exigente con esas notas y no hago caso omiso a lo que te dijo el Banco Mundial, en realidad, los que tienen notas de aprobado para esto son 4 o 5 países que pasan arriba de 40. El resto de los países de América Latina no aprueban ese test, lo que quiere decir que no tienen capacidades para llevar esto a cabo. Por lo tanto, esto es algo interesantísimo, pero hoy por hoy, digo, más allá de que Eduardo siga por el mundo y los libros estos sigan contribuyendo, tenemos que ser realistas sobre la capacidad de que muchos de nuestros países en América Latina puedan aplicar esto con eficiencia. Quizá uno debería empezar diciendo, muchachos, empiecen a hacer bien lo básico, que es la inversión pública pura, o sea, la administración de obra pública vía el sector público. Evalúenlos, generen evaluaciones de costo, generen agencias independientes que después fiscalicen eso, digamos, no creen elefantes blancos. Muchas de esas capacidades para trabajar hacer una buena inversión pública, después son útiles para las APP. Son útiles. De hecho, tienen que estar integradas. Un buen diseño de APP es uno que integra inversión pública y privada en el mismo esquema. Entonces, nada, termino diciendo que esto es muy útil, es muy importante, el libro nos da un montón de enseñanza, pero simplemente una nota de precaución sobre quién en la región hoy está capacitado para hacerlo. Gracias. Gracias a todos los miembros de esta mesa, especialmente al ministro que tuvo no solo el interés de venir, sino de quedarse hasta el final, cosa que habitualmente los políticos no hacen.